Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa regresó a Venezuela el pasado domingo tras una gira de alto nivel por los Estados Unidos. Durante este viaje se reunió con aliados internacionales y venezolanos en el exterior, reiterando su compromiso con la transición democrática y la celebración de elecciones, mientras está retomando ya sus actividades como líder del partido Primero Justicia. ¿Qué fue, hermano? ¿Cómo Expreso está? Político, muchísimas gracias. Martín Bienvenido Noticias a fue el la ciudad de medio que le Miami. dio la bienvenida en el aeropuerto de Miami al ex gobernador electo de Zulia. Bienvenido a la ciudad de Miami. Entrevista en exclusiva para Martín Noticias. Tú Hoy bienvenido. soy pasado, ¿eh? Entre venezolanos tenemos que Así apoyarnos es, sobre todo. así es. Juan Pablo, cuéntame sobre esta agenda que tienes y que sostienen en estos. Bueno, mira, yo vengo a una actividad familiar, el matrimonio de un sobrino, voy a estar aquí por eso. Y claro, uno aprovecha y hace algunas actividades que tienen que ver con el encuentro con los venezolanos. Son muchos los venezolanos que han tenido que venirse para acá y a otras partes del mundo por la situación que se está viviendo. Y bueno, vamos a acompañarlos también, ¿no? Y tendremos reuniones también con algunos dirigentes políticos de aquí, de Estados Unidos. Hoy, en la intimidad de su hogar en Venezuela, lo hemos contactado para que le cuente a la audiencia de Nuestra América aquí en Radio Martí sobre lo que fue este fugaz viaje. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Hernán Llanes, junto a Ricardo Espinosa y César Grajales. Bienvenidos. Nuestra América. Es un gusto saludarle, señor Guanipa. Bienvenido a Nuestra América. ¿Cómo está? Muchas gracias, hermano. Aquí estoy a tu orden. Señor Juan Pablo, viene de una agenda intensa. Tenemos entendido que ha regresado a Venezuela recientemente, pero en medio de todo esto se generan muchas preguntas y una de esas es ¿qué tan real es ese cambio y qué tanto es simplemente una estrategia del poder para ganar legitimidad, teniendo en cuenta que hace pocos días llegó el primer vuelo después de 7 años de American Airlines a Venezuela? ¿Es esto realmente una transición, una apertura a esa transición o todavía falta mucha tela que cortar? Mira, yo diría que desde el momento en que nosotros realizamos la elección primaria y luego vino la elección presidencial del 28 de julio del 24 y luego comenzó o continuó todo este proceso de persecución y cárcel, llegamos al 3 de enero y hoy el país ha cambiado. Y yo siento que Venezuela está en un proceso de transición de un sistema dictatorial corrompido hacia un sistema democrático que tenemos que lograr. Estamos en ese proceso y creo que en ese proceso hay una serie de fuerzas que van tratando de mostrar sus puntos de vista y sus actitudes. Y bueno, ¿cuál es el punto de vista y la actitud de quienes están en el poder en Venezuela? Tratar de ganar tiempo y de impedir que el cambio sea una realidad. Ellos no asumen que son minoría, ellos no asumen que perdieron el apoyo popular, ellos no asumen que tienen un repudio del pueblo venezolano. No, ellos quieren seguir en el poder y quieren seguir en el poder en este momento tratando de acercarse a los Estados Unidos, de serles absolutamente sumisos, con la idea de que Estados Unidos considere que, bueno, que para ellos es bueno mantener en el poder a Delcy y a sus cómplices y de esa manera no ir hacia un proceso democrático. Pero asimismo, vemos un país que está encaminado, de acuerdo a lo que los propios Estados Unidos han dicho, a un proceso de estabilización, de recuperación económica y de transición a través de elecciones libres y democráticas. Lo que quiere decir que vamos a llegar a un proceso electoral y que tenemos que ya realizar todo lo necesario para lograr que ese proceso electoral se dé con las condiciones que aspiramos, que bueno, que las hemos comentado, pues, que regresen
los exiliados, que liberen a los presos políticos, que se cambie el Consejo Nacional Electoral, que se revise el registro electoral para que todos los venezolanos puedan votar estén donde estén, que se habilite a todos los dirigentes políticos, que se devuelva la tarjeta de los partidos a los dirigentes naturales de esos partidos. Lograr todo esto para ir a un proceso electoral lo más pronto posible. Así Sí. veo las cosas. Señor Guanipa, una pregunta. Usted ha regresado a Venezuela y ahora que vuelve en calidad de expreso político, ¿lo recibieron bien? ¿Tuvo algún contratiempo? ¿Siente el mismo temor que obviamente ha sentido la persecución política que ha tenido en los últimos años? Bueno, mira, cuando salí de Venezuela, estaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía y el único percance que tuve fue que se me acercaron 3 militares, uniformados todos, me pidieron mi pase de abordar, me pidieron mi pasaporte. Yo les pregunté qué sentido tenía hacer eso si ya había pasado por todo el sistema de salida del país. Y bueno, me dijeron que era algo rutinario, cosa que es falso, porque eso no tiene nada de rutinario. Pero al final yo les entregué mi pasaporte y mi pase de abordar, le tomaron una foto y eso fue todo lo que pasó. Al regreso de mi viaje a Estados Unidos, que fue un viaje de escasos 5 días, no hubo ningún inconveniente. Cumplí con los parámetros de la migración y pude entrar. ¿Que hay riesgos? Siempre los hay. Pero bueno, yo creo que ya hemos pasado por muchas cosas y tenemos la convicción de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en función de lograr ese cambio político que aspiramos. Señor Guanipa, en términos muy puntuales, como la vida está llena de momentos, quisiéramos que nos compartiera de estos 3 momentos que vivió, uno con la Secretaría de Estado, María Corina Machado y la diáspora venezolana. Lo que más le haya impactado en estos 3 lugares, ¿qué ha sido? Bueno, mira, yo no hablé con Marco Rubio, hablé con varios funcionarios de la Secretaría de Estado con quienes conversé acerca de mi punto de vista sobre lo que debe ser el proceso que está viviendo Venezuela. Fue una reunión muy franca, muy abierta, muy diáfana, donde sentí el respeto de los Estados Unidos y pudimos decir claramente cuál es nuestra visión con respecto a todo lo que está pasando en el país. Tuvimos una reunión con María Corina Machado, que la veo con una impresionante fortaleza y convicción de que esta lucha va a terminar en un proceso electoral y en una nueva historia para Venezuela. Y me encontré con muchos venezolanos en Estados Unidos, me encontré con muchos venezolanos en Miami y en Washington, donde lo que percibo que es más intenso es el sentido de urgencia que los venezolanos tenemos con respecto a la posibilidad de salir de esta situación. Ahí es donde creo que está lo más importante. No solamente dentro, sino fuera del país, los venezolanos se ven desesperados porque sienten que todo lo que hemos pasado ha sido como mucho y que ya sería bueno que el cambio democrático sea una realidad en Venezuela pronto. Los que están afuera y los que están aquí. Los que están afuera porque muchos quieren regresar y bueno, sienten que en algunas oportunidades pueden estarla pasando mal en los países donde están y quisieran volver a su país en condiciones en las que puedan tener oportunidades de estudio, de trabajo, de emprendimiento, y los que están adentro porque la crisis la están viviendo en su casa, pues. Y entonces también sienten que la puerta que se abre para resolver la crisis que vivimos es la puerta política, la puerta del cambio político. Y eso genera un sentido de urgencia que hace que la gente te pregunte insistentemente, ¿pero cuándo? O sea, yo sé que vamos a salir de esto, pero ¿cuándo? Necesitamos que sea ya, que sea lo más pronto posible. Señor Guanipa, tengo una pregunta con relación a la estrategia. Pues la gente, el pueblo venezolano, el exilio, algunos quieren que pasen las cosas ya, en este momento. Quieren regresar, los que quieren regresar, los que quieren elecciones las quieren hoy. En su opinión, en esta estrategia, en este proceso que ha iniciado Estados Unidos con el resto de Nicolás Maduro, ¿hay algún cambio que usted haría a esta estrategia? ¿Algo que modificaría para que ese proceso se acelere? Mira, yo entiendo y lo refería en el comentario anterior, el sentido de urgencia que tiene el pueblo venezolano, como tú lo dices. La mayoría quiere regresarse ya, la mayoría quiere que salgamos de esto ya porque siente que la crisis ha tocado su puerta. Pero también entiendo que esto es un proceso que si hemos tenido ya 27 años de lucha para tratar de librarnos de esta situación,
y podemos seguir luchando, es decir, en una espera activa en favor de ese cambio político, creo que podemos hacerlo. Es decir, creo que hay distintos actores que juegan en todo este proceso, entre ellos los partidos políticos, la sociedad civil, el liderazgo, el propio régimen dictatorial que está en Venezuela, los Estados Unidos. Entonces, hay que lograr que con el tutelaje de Estados Unidos, que es una realidad en la Venezuela de hoy, se puedan dar las decisiones necesarias para lograr que ese cambio político se produzca. Así que yo creo que hay que hacerlo lo más pronto posible y que tenemos que ejercer mecanismos de presión para que los distintos actores entiendan ese sentido de urgencia. ¿Quién manda hoy en Venezuela? Mira, la correlación de fuerzas en Venezuela cambió completamente el día 3 de enero. En Venezuela mandaban un grupo de irresponsables que por 27 años sometieron al país a una situación de depauperación en lo económico, de represión en lo político y de desgracia social, que bueno, que tenían al país sometido durante todo este tiempo. Eso cambió el 3 de enero. Hoy en Venezuela hay un actor que tiene mucho más poder que el régimen, que son los Estados Unidos, y eso es una realidad que tenemos que administrar adecuadamente. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta el momento en que tengamos elecciones libres en Venezuela y que entonces ya no haya un tutelaje de los Estados Unidos, pero sí una alianza que me parece muy natural de Venezuela con Estados Unidos, con América, con Europa, es decir, con el mundo occidental. Me parece que la alianza natural de Venezuela está por allí, que nunca debimos pensar que nuestra alianza podía ser con Irán, con China, con Rusia, con Cuba, con Turquía, sino que debía ser con el mundo occidental, que es el que reúne los valores, los principios que los venezolanos defendemos. ¿Qué tendría que pasar mañana para que usted diga, ahora sí estamos frente al cambio? Es que yo creo que estamos frente al cambio, yo creo que estamos frente al cambio. Estamos en un proceso que se viene desarrollando con la idea de lograr que el país pueda enrumbarse en lo político, en lo económico y en lo social. Sí creo que en esas tres etapas de las que hablan los Estados Unidos deberíamos asumir que no son etapas sucesivas, es decir, que debe terminar una para que comience la otra, sino que pueden darse simultáneamente, que pueden solaparse, de manera que podamos ir logrando que esos cambios se vayan dando. Es más, yo soy de los que piensa que si no logramos hacer un cambio político, va a ser muy difícil mejorar económicamente el país. Entonces apuesto por el cambio político y creo que el país está lo suficientemente preparado para lograr que se produzca un proceso electoral y que ese resultado sea respetado por todos, incluyendo los chavistas, que tienen que asumir el rol que les corresponde. Y el rol que les corresponde es el rol de ser minoría, y las minorías no son las que gobiernan. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Y eso tienen que entenderlo y hacia allá tenemos que ir. Así que yo creo que ya el proceso de cambio comenzó en Venezuela y creo que pronto podremos tener nuestras elecciones como Dios manda. Señor Guanipa, hablando de mayorías, hablando de la gente, mencionábamos al exilio, pero usted que está allí, ¿cómo siente el pulso del venezolano? ¿Está positivo, está contento, está nervioso, está simplemente a la expectativa? ¿Le gusta lo que está pasando al pueblo venezolano dentro de Venezuela? Mira, el pueblo de Venezuela está optimista. Yo veo que hay un pueblo optimista, que hay un pueblo que siente que ese cambio va a venir y que va a venir pronto. Hay un pueblo esperanzado. Pero como te decía, también hay un pueblo que vive un sentido de emergencia, que está asignado por la situación de crisis económica y social que vive en su casa cada uno de los venezolanos. Entonces, los venezolanos quieren que haya un cambio pronto y por eso también están desesperados. También veo a un venezolano que ha perdido el miedo. Eh, bueno, lo que hemos vivido en el país ha sido muy duro y después del 28 de julio, cuando arreció la persecución, la cárcel y la muerte en Venezuela, mucha gente se retrajo y mucha gente decidió no salir a la calle, no protestar, porque pensaba que con eso podía írsele la vida, como en efecto ha pasado con distintas personas. Yo tengo la percepción de que ese miedo está cediendo. Entonces, en resumen, veo a un pueblo optimista y esperanzado, veo a un pueblo desesperado, veo a un pueblo que está perdiendo el miedo y veo a un pueblo que está dispuesto a luchar hasta llegar a la libertad que todos aspiramos. Nuestra América. Café y
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias presenta Cuba en la Memoria, un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la Memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura. Cuba en la Memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de FM 7 Antofagasta en Chile, Norte Estéreo en Bucaramanga, Colombia, Guayacanes FM en Santo Domingo, República Dominicana, Radio Programas del Perú en Lima y Ecos del Este en Maldonado, Uruguay. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Usted está escuchando al señor Juan Pablo Guanipa, expreso político venezolano, miembro del Comando con Venezuela, líder nacional del Partido Primero Justicia, exdiputado y exvicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, exgobernador electo del estado de Zulia, en exclusiva para Nuestra América. Estamos sentados en una sala tomándonos un café o quizá de pronto una chicha morada para hablar ahora con el hijo de don Manuel y de doña Corina, el hombre, ese ser jocoso, ese ser optimista, ese ser que no le teme a nada. Señor Guanipa, cuando usted mira hacia atrás, ¿qué momento de su vida siente que lo cambió para siempre antes de entrar de lleno en la política? Bueno, mira, son momentos personales. Yo creo que el momento que más me marcó a mí en mi adolescencia, entrando a la juventud a los 13 años de edad, fue la pérdida de mi padre. Mi padre vivió hasta los 39 años de edad, murió hace ya bastantes años, yo tenía 13 años de edad, y evidentemente que eso cambia radicalmente la vida de una persona que está en la adolescencia y de toda la familia. Entonces a nosotros nos tocó ese impacto a todos, porque somos 7 hermanos, y el mayor tenía 15 años y el menor tenía 6 cuando él falleció. Nos tocó echar adelante en la vida con el impulso de una mujer que vive todavía, que es mi madre, que decidió montarse en el hombro a esa familia de 7 hijos y lo hizo con mucha dignidad, con mucha gallardía, y yo creo que nos formó en valores que han sido valores determinantes en nuestra vida. Luego ya después, hace poco, también la partida de mi esposa. Son 2 partidas prematuras que evidentemente marcan mucho la vida de una persona, ¿no? Sí. Y mi esposa muere cuando mis hijos tienen, bueno, la menor 11 años, otro tenía 13, los morochos tenían 14, mi hijo mayor tenía 28. Entonces todas esas cosas
cambian la vida. En lo personal la cambian muchísimo, ¿no? Y bueno, en la vida política también he tenido hechos sumamente importantes que pueden considerarse hitos que también te ayudan o sirven para arreciar tu carácter, como por ejemplo mi decisión en el año 2017 de no juramentarme ante una farsa de Asamblea Nacional Constituyente que hicieron para destruir la democracia durante ese año, y después de haber ganado la gobernación del estado Zulia, decidir no juramentarme significó que me destituyeran de ese cargo, que había sido muy difícil alcanzarlo, Claro. porque no es fácil llegar a ser gobernador del estado más poblado de Venezuela, del estado más industrializado, del estado petrolero, como es el estado Zulia. Y bueno, eso también significó un hito importante en mi carrera. Pero después tú tienes todos los temas de la persecución, de la cárcel, Claro. que también te marcan. ¿Qué error propio en la política venezolana le ha dejado quizás la enseñanza más dura y valiosa? Bueno, en la política también cometemos muchos errores. Yo creo que hubo un momento en el que yo, por seguir una dirección partidista, cometí el error de apoyar la disolución del gobierno interino en los tiempos de Juan Guaidó, y eso yo lo considero un error. O sea, yo considero que podía salir de la presidencia interina Guaidó y colocar a otro, pero no creo que la salida era eliminar el gobierno interino, que era lo que quería en ese momento el gobierno de Nicolás Maduro, o la dictadura de Nicolás Maduro. Creo que ese fue un error en la política. Sí. Si no hubiera elegido la política, ¿qué otra vocación cree que le habría dado sentido a su vida? Quizá ejercer el derecho. ¿Qué más? Bueno, mire, yo soy abogado, soy licenciado en comunicación social, y antes de caer en prisión estaba terminando mi carrera de licenciado en ciencia política, que la estoy retomando. Y obviamente, si no me hubiera dedicado a la política, quizás me hubiera dedicado al derecho, aunque también lo ejercí, o a la comunicación, aunque también la ejercí. Yo he tenido 20 años con un programa de televisión, 14 años con un programa de radio diario, 30 años escribiendo artículos de opinión. Es decir, que también he ejercido el periodismo, pero lo que todo indica, la verdad, es que una de mis vocaciones era ser cantante. Muy bien. Y bueno, esa nunca la desarrollé. De hecho, Pero esto es, a ver, yo no sé, pero esto creo que la primera vez que lo escucho es primicia para nuestra América. ¿Y cuál ha sido o cuál es ese cantante que lo motivó o que le gusta o que le hubiera gustado ser? Bueno, mira, cuando yo salí de quinto año de bachillerato, ya mi padre había muerto. Yo no sabía qué quería estudiar, pero sabía que quería ser político, etc. Entonces, en ese momento, mi madre me dijo: mira, para que tú estés claro, te voy a llevar a que un psicólogo. Me llevó a que un psicólogo experto en orientación vocacional, que luego se hizo un gran amigo en mi vida, era cubano, se llamó Eduardo Abach. Él huyó de Cuba enfrentado al régimen de Fidel Castro. En Venezuela se hizo psicólogo y aquí se especializó en orientación vocacional. Entonces él me hizo todos los test necesarios, y cuando terminó de hacerlo me invitó a su oficina, a su consultorio, y me dijo: mira, Juan Pablo, tú, según todo esto, tienes vocación para político y para cantante. Y luego continuó diciéndome en perfecto cubano: si te metes a cantante vas a ser un comer. Señor Eso Guanipa. lo recuerdo como si fuera hoy. Y bueno, pero soy cantante de ducha, pues. Eso sí, sí. Muy bien. Sí, Mira, sí, América Latina vive ciclos de esperanza y desencanto con lo que pasa en Venezuela desde hace 25 o 26 años. ¿Qué lecciones cree que Venezuela puede enseñar para bien o para mal al resto de la región? Especialmente si hay alguna señal de esperanza para Cuba con 67 años de dictadura. Mira, yo creo que nosotros tenemos que reconocer que tenemos que actuar mucho más como ciudadanos, ser realmente ciudadanos. Y la ciudadanía no es más que el ejercicio de los derechos y de los deberes políticos. Y uno de las herramientas fundamentales
para el ejercicio del derecho y deber político es el voto. Y el voto tiene que ser en mi país y en nuestros países mucho más racional y mucho menos emocional. Y creo que nosotros como nación nos equivocamos porque nuestra nación eligió democráticamente a un señor que sabíamos que venía con ínfulas de dictador, que fue Hugo Chávez. Nos equivocamos como nación. Chávez intentó dar 2 golpes de Estado y fracasó como militar, pero después triunfó como político porque se presentó como candidato presidencial y sacó el 57% de los votos. Entonces creo que allí hay un aprendizaje importante para nosotros y para todo el mundo, que es la sabiduría en el ejercicio del deber y derecho del voto, de manera que podamos escoger a gente probada, que sepamos por quién vamos a votar, que estudiemos al candidato, que estudiemos su partido, que estudiemos su doctrina, su ideología y su programa, de manera que eso nos permita votar con mucha más racionalidad. Y creo, estoy convencido de que Cuba se va a liberar también en los próximos tiempos, pues en los próximos meses. Creo que se están dando las condiciones para eso y bueno, creo que sería una noticia extraordinaria que tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua sean países libres en los próximos tiempos. Señor Guanipa, Venezuela se está tratando de levantar de las cenizas del yugo, del chavismo, madurismo y de todo lo que ha pasado. En esa nueva Venezuela, en ese nuevo gobierno que va a empezar, esperemos pronto, a través de nuevas elecciones, ¿qué es lo primero que debería de hacer este gobierno para generar confianza en el país y para regresar Venezuela al camino de la libertad? En 40 segundos. Bueno, lo primero que hay que hacer es lograr legitimar todas las instituciones en Venezuela. Es decir, no basta con un cambio presidencial, tienes que lograr un cambio concienzudo en materia de poder legislativo, de poder judicial, de poder electoral y de poder ciudadano. Tener un país institucionalizado. Con instituciones tú vas a tener Estado de Derecho, vas a tener separación de poderes, primacía de la Constitución, principio de legalidad. Eso te va a dar seguridad jurídica y con seguridad jurídica vamos a lograr la confianza necesaria para que vengan capitales de todas partes del mundo a invertir en Venezuela y se dinamice la economía y haya mejora social. Creo que esa es la base fundamental de lo que tenemos que hacer apenas tomemos el gobierno. Hay, sin embargo, todo un plan, un programa que tiene que ver con las acciones propias de los primeros 100 días, las de corto plazo, las de mediano plazo y las de largo plazo, que es el programa Venezuela Tierra de Gracia, que dirige el equipo de María Corina Machado con el apoyo de todos nosotros. Señor Guanipa, mi compañero Ricardo y yo le queremos proponer algo. La siguiente reunión, ¿qué le parece si la hacemos en esa Venezuela libre? Yo pongo la guitarra. Yo pongo, bueno, el roncito. ¿Y a usted le parece, señor Guanipa, si se canta una canción? No, con mucho gusto, hermano, con mucho gusto. Creo que tenemos que tener la esperanza de que eso va a pasar y tenemos que ser muy positivos y optimistas porque Venezuela va a vivir momentos muy buenos en los próximos meses y en los próximos años. Que el próximo 20 de diciembre, cuando llegue el día de su cumpleaños, esas velas que se apaguen enciendan la democracia y la libertad de un pueblo que se merece un mejor destino. Un gran abrazo desde nuestra América, Juan Pablo Guanipa, expreso político venezolano, miembro del Comando con Venezuela y líder nacional del Partido Primero Justicia, a quien le damos un fuerte abrazo como acostumbra él a darlos y que se los den. Desde estos micrófonos, gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hermano. Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Y terminamos por hoy otra edición más de Nuestra América. Cada semana trayéndole los mejores invitados, haciendo los análisis más profundos de lo que pasa en nuestra América, junto a Ricardo Espinosa y César Grajales. Mira, para que haya elección en Venezuela, nosotros hemos dicho que en primer lugar deben estar libres todos los presos políticos, que deben regresar los exiliados, que debe salir del CNE, del Consejo Nacional Electoral, un sinvergüenza como el señor Amoroso, que fue el cómplice de Maduro en el robo del proceso electoral del 28 de julio del 24. Debe hacerse auditoría al registro electoral para que todos los venezolanos puedan votar estén donde estén.
Lo único que me deja ver es que Delcy ha sido absolutamente sumisa con el gobierno de los Estados Unidos. Y yo lo que le ofrezco a los Estados Unidos es una alianza en la que podamos llevar adelante un programa político, institucional, económico y social que signifique un ganar-ganar. Hasta pronto.